Voy a compartir la, la liga, perdón, la presentación. Sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sale Amén. María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los Por nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Ahora, principio y principio, ahora y siempre por los siempre, siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Y pues vamos a empezar el tema del día de hoy. Saludamos a quien esté en Facebook, a YouTube, que se conecten después, como siempre. Y pues yo los saludo a quien está conectado aquí de manera directa a través del Zoom. Bien, voy a compartir pantalla, para que podamos ir viendo las láminas. Ya me dice la opción de compartir pantalla, Paco. Usted lo puede compartir, padre, sin problema. Sí. Ahí está ya, ahí está ya. Muy bien. Bien, la vez pasada, fuimos viendo los relatos de la creación, especialmente Génesis 1, Génesis 2. En Génesis 1, bueno, pues ese gran momento de la creación, donde Dios pareciera que entra dentro de sí, pareciera que entra dentro de sí, y toma la decisión de crear al ser humano. Después de toda una trayectoria de creación, va creando este, la luz, va creando el agua, la tierra, las aguas de arriba, las aguas de abajo, los animales y todo. Y ese día termina con ese momento solemne, donde pareciera que Dios entra dentro de sí, toma una decisión importante, que inclusive habla en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen suya lo creó hombre y mujer. Y decíamos, ahí empieza ya una dimensión muy especial del ser humano, porque una parte es un ser que está en el tiempo, porque va primer día, segundo día, tercer día, y el ser humano es crear esa dimensión del tiempo. Pero también es colocado en la tierra, y dentro de la tierra, por lo más importante, creado a imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza de Dios, pero al crearlo, lo crea hombre y mujer, y de esa manera ganamos toda esa dimensión fundamental del ser humano. Un ser creado a imagen y semejanza de Dios, ahí radica su dignidad, su grandeza, también esa riqueza de hombre y mujer. Los creó varón y hembra. Es decir, el ser humano, todo el ser humano con una dignidad, una misma dignidad, imagen de Dios, pero con matices sexuales muy propios que implican una riqueza complementaria que va a acompañar siempre al ser humano, varón y hembra. En general, tratamos eso así del primer relato, Génesis 1. Después iniciamos el relato 2. El relato 2 pues viene una narrativa un poquito diferente, pero viene muy complementaria. ¿Por qué? Porque primero toma al hombre, toma barro de la tierra, crea al hombre del barro de la tierra, que es varón, le infunde su hálito de vida, nuevamente dándole esa dimensión terrenal al ser humano, y después ese hálito de vida que significa que el ser humano tiene capacidades de una vida más allá de lo puramente terrenal, ese hálito que Dios le infunde. Dentro de todo este recorrido, bueno, este, dentro de este recorrido de Génesis 2 resaltamos algunos elementos y ahí nos quedamos hace 8 días. Y aquí los pongo nuevamente sobre la imagen, sobre la pantalla. En Génesis 2 encontramos, decíamos, dos situaciones opuestas. Uno, la inocencia originaria, porque Dios crea todo y lo crea muy bien. Pero también dentro de los relatos de Génesis, pues encontramos el pecado original como una realidad. Decíamos, cada una de esas realidades originarias, situaciones originarias, van a influir interiormente en el conocimiento, en la conciencia, en las elecciones, en las decisiones y en toda la vida del ser humano. Porque por una parte, la maravilla de ser que Dios crea en el ser humano y de esa manera originaria como ahí está el hombre presente, pero también desde las mismas orígenes, cómo el pecado se introduce en la realidad humana
como una complicación. Hago una aclaración, el pecado no destruye la naturaleza humana, no destruye las dimensiones del ser humano, complica el ejercicio del ser. Eso es lo que hace el pecado, complica el ejercicio del ser. Y un elemento muy importante que narra Génesis 2 es el tema del árbol. Decíamos, por una parte, símbolo y expresión de la alianza de Dios con Dios. Cómo esa alianza con Dios se rompe en el corazón del ser humano. ¿Por qué el árbol es expresión de esa alianza con Dios? Porque Dios es nuestro creador, porque Dios es que ha sido el artífice de toda esta grande obra y crea al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios ahí le infunde al hombre un nivel de naturaleza, un nivel en su ser, un nivel en su actuar, ser imagen y semejanza de Dios, que no es cualquier cosa, porque eso lo capacita para razonar, para ser un ser libre, lo capacita para ser un ser autónomo, capacita para decidir, para tomar elecciones, para hacerse administrador de su propia existencia. Pero ese árbol simboliza también esa alianza de Dios, ese vínculo con Dios, que nos recuerda también que sí somos autónomos, pero no somos autosuficientes. Somos autosuficientes. Y si no somos autosuficientes, ese árbol nos recuerda eso. Mantenemos un vínculo con Dios y es importante ese vínculo con Dios porque nos recuerda también que no somos autosuficientes. Como ese simbolismo hermosísimo del árbol, que significa esa alianza de amistad, de amor con Dios, se rompe en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque la serpiente infunde en el corazón humano un deseo muy profundo. No seas imagen de Dios. Es más importante que seas igual a Dios. Por eso la serpiente, al tentar al ser humano, le dice, si es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles que hay en el jardín. Y la respuesta de la mujer es, no, podemos comer de todos los árboles que hay en el jardín, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La respuesta del demonio sutilmente es, lo que pasa que el día que coman de ese árbol, se le van a abrir los ojos y van a ser como dioses. Entonces, eso le apetece a la mujer y por eso el árbol símbolo y expresión de la alianza con Dios, que después se rompería en el interior del corazón humano. Sin embargo, nos vamos a otra parte de la creación y aquí donde quiero que trabajemos especialmente esta noche, la expresión de Dios. Ya creó, sobre todo en el segundo relato, repito, hay dos relatos de la creación, Génesis 1, que dice Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, a imagen suya lo creó y lo creó hombre y mujer. El segundo relato decía, tomó barro, le infundió el hálito de vida y ahí creó al varón, en esa segunda narración de la creación creó al varón. Y la clave importante es en esta narración es, no es bueno que el hombre esté solo. Es la frase que vamos a trabajar el día de hoy. Es clave esto no solamente porque precede la creación de la mujer, sino por todo lo que implica esa expresión. No es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, quiero hacerle una ayuda como él. Entonces se vuelve importante esto por el énfasis que pone de la soledad originaria que vivía el hombre. El hombre varón fue creado del barro y después recibe el hálito de vida de parte de Dios, que implica esas grandes dimensiones del ser humano, su dimensión muy terrenal, pero su dimensión también por encima de lo terreno, por las capacidades que Dios le infunde con su hálito de vida y con ese vínculo profundo con Dios. Pero también en ese espacio el hombre experimenta la soledad, esa soledad originaria que, repito, tiene todo un significado, que es en lo que especialmente nos vamos a focalizar esta vez. Hay una vocación que Dios le impone en general, que le presenta al ser humano en general. Primero, trabajar la tierra, someterla y dominarlo. Génesis 1:28. Es el primer relato de la creación. En el segundo relato, cuando Dios ya creó al hombre y le infundió su hálito de vida, Dios llevó ante el hombre, llevó todo ante el hombre, le presentó todos los seres de la tierra, las criaturas de la tierra, y le pidió al hombre que les diera nombre a todos los animales. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre tiene el poder sobre la creación, que Dios le confía el poder sobre la creación, como dice el Salmo 8.
porque el hombre es la corona de la creación. Entonces la primera narración es sométela y domínala, sírvete de ella, sírvete de ella. Segundo relato, lo dio para que le pusiera nombre. Y dar nombre significa tú tienes el poder sobre de esto, eso es lo que significa darle nombre. Pero ahí a pesar de que el hombre tiene ese poder sobre la creación, tiene ese dominio general sobre la creación, a pesar de todo eso, hay algo fundamental. El hombre experimentó ahí la soledad. El hombre experimenta una soledad frente a la creación. Y por eso dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Una soledad frente a Dios, una soledad frente a los animales, una soledad frente a la creación en general, y podemos decir una soledad frente a sí mismo. Nos preguntamos, ¿cómo que el hombre está solo? Está Dios. ¿Cómo que el hombre está solo si hay toda una creación que le envuelve, que es su casa? Como una soledad, se tiene conciencia de ser el dueño de todo. El hombre toma conciencia de su superioridad, ciertamente, frente a la creación. ¿Cuál es el problema? Que no encuentra una ayuda similar a él. No encuentra una ayuda de alguien que sea semejante a él. Y ahí está la riqueza de interioridad, de comprensión de la vida humana que ganamos nosotros los seres humanos, porque al final asimilamos esta parte. De ahí el riesgo del ser humano cuando se cosifica, es decir, que quiere llenar su vida únicamente con cosas, al final se va a sentir solo. Porque cuando el ser humano va llenando el corazón de cosas, pues, Dios queda relegado, las personas quedan relegadas. Y en ese caso, Dios quiere que el hombre experimente esa soledad. El hombre busca su entidad. ¿Dónde está mi espacio como humano? Busca ubicarse a sí mismo, busca una identidad propia. Le puso nombre a los animales, les puso nombre a las cosas, marcándoles que comprendía una identidad de cada cosa. Quien se lo pide es Dios y entiende la grandeza de Dios, la magnitud de Dios. Pero le falta encontrarse consigo mismo de la manera más profunda, comprenderse a Él, comprenderse a Él de manera plena. Se comprende, se va descubriendo a partir de la diversidad, pero no en la similitud. Y esa es la dimensión bonita del ser humano. El ser humano va descubriendo que es un ser diferente a las demás cosas. Cuando un niño nace, va abriendo los ojos, va distinguiendo las cosas, las situaciones, y va descubriendo que él es diferente a las demás cosas. Entonces el ser humano descubre que a diferencia de los demás, él sí razona, lo cual le facilita salir de sí mismo para enfrentar la realidad material y también para dialogar con Dios. Pero también le falta ayudar dónde está lo peculiar mío, dónde está la profundidad de mi identidad. Eso significa esa soledad originaria. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, significa que el hombre efectivamente se siente solo, porque le falta lo peculiar a él, lo idéntico a él, lo similar a él. Y por eso tiene todo un significado pedagógico muy importante. Esta soledad que él vive le ayuda a autodescubrirse, le ayuda a volverse consciente de sí mismo, autoconsciente. Él se descubre como persona, como Dios es persona, nada más que Dios es divino y él es humano. Se descubre como persona y las cosas no son personas, los animales no son personas. De esa manera entiende su autodeterminación, que son aspectos siempre claves en la persona humana. Un autodescubrirse, un ser autoconsciente, un descubrirnos como personas, un entender esa capacidad de autodeterminación porque vamos administrando nuestra existencia. Son claves importantes de nuestra vida. Sin todo esto, no se entiende ese preludio de Dios, ese preludio importantísimo. No es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, voy a hacerle a alguien semejante a él. El mismo cuerpo mediante el cual participa del mundo visible, lo hace al mismo tiempo consciente de estar solo, porque mi cuerpo es diferente al común de los animales. Mi cuerpo tiene una constitución, tiene una manera de ubicarse en la vida diferente a todo lo demás.
El cuerpo podría crear la conciencia de ser semejante a los animales, pero no es así, porque él al final descubre estar solo. Repito, todo esto es para subrayar la individualidad, la autoconciencia, esa dimensión personal del ser humano. Esa soledad, esa soledad que vive el hombre, entra a formar parte de esta unidad originaria. Es decir, Dios, Dios permite esto. Es como una manera pedagógica que Dios usa para poder redimensionar la grandeza del ser humano. Y esa soledad es tan importante que mismo Jesús habla de eso en el Evangelio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cuando a Jesús le cuestionan sobre el matrimonio, bueno, entonces él ve la necesidad de que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sea con ella una sola carne para decir, el hombre no puede estar solo. El hombre no fue creado para estar solo. De esa manera, ahí nace esa dimensión social propio de la vida humana. El ser humano tiene una dimensión social que tiene que ejercer muy bien. Decía el filósofo Carlo Voltigua, cardenal Carlo Voltigua, después Juan Pablo II, diría, el ser humano está hecho para vivir en y de, para vivir de manera necesaria en y con los demás, porque vio que la soledad no le permitía descubrir su identidad, no le podía ayudar a entender su propia vida. No es bueno que el hombre esté solo. Quiero hacer una ayuda como él, Génesis 2:18. Y al mismo tiempo el hombre confirma su propia soledad. Génesis 2:20. A lo cual se lee entonces, el Señor hizo descender un sopor sobre el hombre, quien se durmió. Le quitó una costilla, con la costilla formó a la mujer. Ahí se completa la creación. Entonces es una cuestión pedagógica para decirnos si es el hombre, no el hombre solo, el hombre en una dimensión social, el hombre en una dimensión siempre en un nosotros. Y ahí toma mucho sentido el matrimonio, de ahí toma mucho sentido la familia, porque el matrimonio y la familia en general, como una identidad más amplia, nos hace ver que esto le vuelve pleno el sentido de la vida humana, cuando no trabajamos desde una individualidad. Pero esta decisión de Dios es muy importante y esto es lo que va a llevar al hombre después a la comprensión de sí mismo. Por eso Dios hizo caer o descender al hombre en un sopor. Lo durmió, se durmió. Quitó la costilla y formó a la mujer. Dice San Juan Pablo II, ese sopor se puede concluir que el hombre cae en aquel sopor para despertarse varón y mujer. El hombre era individuo, se duerme, despierta y al despertar ya no es solo, ya es varón y hembra, hombre y mujer. Es la primera vez que en Génesis nos encontramos con esta reafirmación, el hombre, varón y mujer. Génesis 2, Génesis 2. ¿Qué significa esto? Aquí resurge el ser humano, aquí resurge el hombre, para que desde ese resurgir, por la iniciativa creadora de Dios, el hombre solitario pueda volver a emerger en su doble unidad, varón y hembra. ¿Qué significa eso? Se redimensiona la vida humana, porque antes era individuo, hoy es un nosotros, hoy es un nosotros. Entonces se duerme uno solo, despierta y encuentra una nueva realidad. Y encuentra que la realidad humana ya no es la misma. Que la realidad humana en ese varón y hembra toma dimensiones totalmente diferentes en todos los sentidos. Y por eso repito, desde ahí resurge la humanidad, por iniciativa de Dios. Entonces ese hombre solitario emerge, pero con doble unidad, varón y hembra. Cae en esa situación con el deseo de encontrarse con alguien semejante a él, para poder comprender la vida. Repito, se comprendía desde la diferencia, ahora necesitaba comprenderse desde la similitud. Y vienen expresiones muy importantes. El círculo de la soledad del hombre persona se rompe. Ahora se despierta como varón hembra. Y aquí se completa entonces la identidad que el hombre venía procurando. Quería comprenderse, lo lograba desde la diversidad,
Hoy se comprende desde lo que le es idéntico a él, de lo que es similar a él. Y eso es la dinámica de la dimensión social, y esa es la dinámica del matrimonio, y esa es la dinámica de la familia. Podernos comprender desde la similitud, desde lo que es semejante a nosotros. Ahí se comprende esa identidad. Solo en ese binomio igual en dignidad, pero distinto en los matices somáticos y psicológicos, queda completada entonces la identidad del hombre en cuanto a ser humano. Antes era yo solo, hoy somos varón y hembra. Somos de la misma dignidad, por eso sacó de la costilla para expresar que sale del mismo ser, pero con matices somáticos, es decir, carnales, psicológicos, diferentes. Cuando hay esta diferencia, se entiende como complementariedad, y esa complementariedad es la que permite que el ser humano se comprenda realmente. Por eso, no es bueno que el hombre esté solo, es serle a alguien como él. ¿Por qué le va a ser alguien como a él? Para que le ayude. ¿Para que le ayude a qué? Primero, a encontrarse a sí mismo. Esa es la ayuda que Dios quiere. Para que el hombre pueda reafirmar su ser. ¿Para qué te ayudo? Para reafirmar tu ser, para reafirmar tu identidad. Cuando una persona no tiene resuelta su identidad, no tiene resuelto su ser, es imposible que emprenda tareas tan altas, tan sagradas, tan importantes, que se desarrolle bien en la vida. Cuando el ser humano sabe entender su identidad, quién soy, no solamente en la diversidad, sino también en la similitud, entonces está preparado para las grandes tareas de la vida. Si no, no puede estar preparado para las grandes tareas de la vida, porque va a manejar su vida desde una individualidad, desde una soledad, desde un aislamiento. El ser humano por naturaleza, según el proceso de esta narrativa del segundo de Génesis 2, está mostrando que el hombre es un nosotros, que el hombre está hecho en la dimensión social y que requiere reafirmar su ser desde el otro. Y por eso la expresión tan bella que emerge después de la creación. Así la identidad del hombre en cuanto a varón es incompleta si no ubica la complementariedad de una mujer o de la mujer. La humanidad queda fracturada cuando no se comprende la grandeza de la humanidad a partir de hombre y mujer. Cuando no hay una valoración correcta sobre la mujer y viceversa de la mujer hacia el hombre, no se comprende la propia identidad y por lo tanto no funcionan los proyectos humanos. Se requiere comprender la humanidad desde esa riqueza, de la riqueza varón, de la riqueza mujer, que son de la misma dignidad, pero que cada sexo aporta ciertos matices tan ricos a la humanidad que la hacen mucho más grande, más completa. Por ejemplo, entonces una comprensión corporal, es decir, somática, emocional y racional, y hasta ahí quedó completa la creación. Partió Génesis 2, hagamos al hombre, de hacer al hombre, tomó barro de la tierra, le infundió su hálito de vida, le puso a dominar toda la creación, le da nombre a todas las cosas, pero la creación quedó completa cuando el hombre reafirma su identidad gracias a que tiene un complemento. Y por eso la ayuda tiene un sentido muy profundo. No es una ayuda pragmática laboral, como a veces pensamos, que también se da, desde luego, y es importante. No es una ayuda pragmática nada más de ciertos quehaceres domésticos, que también hay que tenerlos. No, es una ayuda para comprender el ser, para comprenderse a sí mismo. Y si el hombre y la mujer, cada quien a su manera, no sabe entender al otro en su riqueza de otro, con sus matices propios en la sexualidad, nunca va a poder comprenderse a sí mismo. Ayuda similar, pero con estructura diversa. La estructura física del hombre es diferente a la estructura física de la mujer. La estructura general es la misma, pero tiene matices diferentes, expresiones diferentes. Esa naturaleza. Ella es creada en base a la misma humanidad, pero con peculiaridad sexual diversa al varón. Es carne de mi carne, es hueso de mi hueso. Es decir, se llamará mujer porque del varón fue sacada. El varón expresa entonces una exultación, un gozo nunca expresado. ¿Qué significa? Ya comprendí. ¿Qué significa esa exultación? Ya comprendí, ahora me siento de manera diferente. Hoy me siento que he entendido mi identidad de ser humano.
La expresión es muy importante. Esa sí es carne de mi carne, esa sí es hueso de mi hueso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Te reafirmo, te reconozco, te reafirmo, te reconozco de la misma dignidad con la que Dios me ha hecho partícipe a mí. Y ese es el proyecto del amor. ¿Qué es el proyecto del amor en el matrimonio? Reafirmar a la otra persona en su dignidad, en su grandeza. Si yo no tengo la capacidad de reafirmar al otro en su grandeza, no me he comprendido a mí mismo, ni voy a comprender la vida, no voy a comprender los proyectos. Cuando se reafirma una persona a la otra, entonces me estoy abriendo a una dimensión, a una riqueza que me hace un bien a mí y que nos hace un bien a todos. Esa es la grandeza de esa expresión, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es decir, te estoy reconociendo. No te estoy reconociendo como un elemento más de la creación. Ya le puse el nombre a los animales. Ya sé que existe Dios y llevo una amistad con Dios. Pero Él es una persona divina y yo soy una persona humana. Pero hoy te reafirmo en tu grandeza, en tu dignidad. Podemos llamarle así como imagen de Dios. Es decir, de mi misma dignidad. Con eso el hombre se comprende a sí mismo. Por eso decía San Juan Pablo II, nunca se comprende la vida humana cuando no hay una reafirmación desde el amor, cuando no hay una reafirmación a la altura de la propia dignidad. Lo que llama Martin Buber en esa antropología dialógica, tengo que entender que el otro es otro yo, es decir, que tiene la misma dignidad, los mismos alcances, las mismas capacidades que yo, pero que es alguien, un yo que está frente a mí, que cuando no hay esa comprensión intersubjetiva, yo y tú, pero ese tú como otro yo, no como una cosa, no como alguien menor, sino como un yo a mi nivel, entonces puede hablar de un nosotros y el proyecto de la humanidad es en clave de un nosotros. La riqueza individual, la riqueza de la persona, complementada con la riqueza del tú, para formar en nosotros, es el proyecto de humanidad. Aquí surge la médula del sentido de la corporeidad entonces. Por eso el cuerpo se vuelve tan rico, porque el cuerpo se convierte en la expresión del ser. Dice el hombre, ese es carne de mi carne, ese es hueso de mi hueso. Ese hueso, esa carne expresan un ser. No es el hueso aislado, no es la carne aislada, es la expresión de todo el ser. El cuerpo revela al ser humano, al hombre. Pues es diferente a cualquier otro cuerpo. Está contenida toda la estructura del cuerpo como organismo, en su volatilidad, en su fisiología, en su sexualidad, en todas sus expresiones, sus tendencias, sus instintos, sus pasiones, toda esta riqueza original que implica el cuerpo y que nos abre a una dinámica de vida que después se complementa con la razón, que después se complementa con la voluntad, pero ahí parte esa riqueza humana ya. La conciencia entonces nunca encontrará nada que no esté contenido ya aquí en esta parte. La ciencia puede hacer muchos estudios antropológicos, todo lo que estudia es muy importante, nos lleva a descubrir, pero ya está este origen aquí está contenido ya todo. Carne de mi carne se incluye plenamente lo que es el ser humano entonces, por lo tanto, se incluye en la imagen y semejanza de Dios, porque ser imagen y semejanza de Dios incluye también el cuerpo, porque ser imagen y semejanza de Dios significa que somos personas, personas que administramos una riqueza, la riqueza de nuestro ser. Somos personas que le ponemos ese toque único a las decisiones de cada día. Pero para tomar esas decisiones se incluye cuerpo y alma. Por eso el cuerpo es expresión del ser y somos imagen y semejanza de Dios con todo nuestro ser, porque vamos decidiendo y somos seres libres y por eso significa que somos imagen y semejanza de Dios. Y no somos libres sin el cuerpo, somos libres con el cuerpo, con todo nuestro ser, con todas sus expresiones. No el cuerpo aislado, el cuerpo integrado, el cuerpo como, como expresión de todo el ser. Y por eso carne de mi carne significa que estamos incluidos en todo el ser y que es la expresión del ser y que en nuestra dinámica de vida se incluye siempre el cuerpo que nos hace imagen y semejanza de Dios. Cuando se comprende eso, cuando hay esa reafirmación, pasamos a la parte más expresiva de la humanidad, ser comunión, ser comunión.
La creación del ser humano culmina con la creación de dos seres, capaz de vivir una unidad tal al grado de la comunión. Y por eso Cristo alude, cuando pregunta su matrimonio, a lo de la creación originaria. Su unidad, la unidad de dos seres, denota entonces la identidad de la naturaleza. Podemos ser uno solo porque compartimos la misma naturaleza, compartimos el mismo grado de ser, compartimos la misma dignidad, compartimos el mismo valor como seres humanos. En cambio, su dualidad manifiesta lo que en base a esa identidad constituye la riqueza de la masculinidad y de la feminidad del hombre creado. Es decir, somos de la misma naturaleza, eso nos hace vivir en comunión, pero también somos una dualidad porque tú eres hombre o yo soy mujer, o yo soy mujer y tú eres hombre. Entonces, es esa dualidad de la naturaleza, toda la humanidad está dividida con dos sexos, o está dividida, no está dividida, está complementada, o está construida bajo dos sexos, el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que se exprese toda una riqueza de la masculinidad y toda una riqueza de la feminidad. Y eso es lo que hace la riqueza de la humanidad. Misma naturaleza, dos expresiones en la sexualidad son diferentes y ahí está la riqueza de toda la humanidad. Esa dimensión del ser que incluye unidad, incluye dualidad, tiene un significado muy profundo, un valor muy alto. Es creado con un valor profundo para Dios. Dios vio cuanto había hecho y vio que era muy bueno, dice Génesis 1:3. Vio que era bueno. También un valor muy especial para el hombre, como para el hombre mismo. El valor por ser hombre y por ser él para ella y ella para él. Esa valoración los lleva a comprenderse, a ayudarse, para entender la vida, para vivir desde el amor, desde la afirmación del otro, a vivir el uno para el otro. Y esa es la ayuda que Dios quería, vivir el uno para el otro. Es la ayuda que Dios quería. No la ayuda como es la pensamos, una mujer para que le atienda la cama y le haga el quehacer de la casa, le dé de comer, no, eso no le ayuda, eso es muy pobre. Que ahí en los quehaceres domésticos hay que complementarse, desde luego también, y también se expresa, pero hay mucho más que eso, todo eso, ¿no? Por eso la expresión, la exultación del varón ante ella, es una expresión muy originaria, muy peculiar, que marca para siempre la admiración del hombre por la mujer y de la mujer hacia el hombre. Esta sí es carne de mi carne, ese es hueso de mi hueso. Solo así podemos entendernos para hacer un proyecto de comunión como tiene que ser dentro del matrimonio. De ahí parte el encanto, de ahí parte la vida de unidad hasta llegar a la comunión. No es bueno el hombre esté solo. Ningún ser había ofrecido al hombre las condiciones básicas que le hicieran posible existir en esa relación de un recíproco don. Estamos a la altura, hay una estructura que nos permite donarnos, el cuerpo tiene una expresión de donación y eso se realiza a partir de esa presencia grande que hay del hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Solo era lo primero, bueno que el hombre esté solo. Ayuda, luego a alguien como él para que le ayuda. Son dos palabras claves para entender la esencia misma del don a nivel humano. Todo don humano, todo servicio que damos en la humanidad, todo gesto hacia el otro, tiene esto. El hombre solo no es, requiere la ayuda. Y cuando nos damos en cualquier manera a los demás, estoy reafirmando a los demás y estoy reafirmando a los demás, reafirmándome también a mí mismo. Por eso, nunca el ser humano se va a comprender fuera del don de sí. El hombre que se busca a sí mismo se llena de cosas. El hombre que se dona crece y hace más extensivo su propio radio, el radio de su existencia, y eso le lleva a una mejor comprensión de la vida. Por eso se vuelve fundamental como un contenido existencial inscrito en la verdad, que somos imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios, no solo, no aislado. Somos imagen y semejanza de Dios, de esa comprensión de la ayuda que el otro me permite reafirmarlo para reafirmarme a mí mismo. Cuando yo hago un acto de amor con una persona, un gesto de amor con una persona, un gesto de caridad con alguien, lo estoy reafirmando y al reafirmarlo, me reafirmo a mí mismo. Eso me crea imagen y semejanza de Dios. Por eso decía San Juan Crisóstomo, nunca somos tan parecidos a Dios
cuando ejercemos la misericordia, cuando ejercemos la caridad, porque reafirmamos al otro y de esa manera nos reafirmamos también a nosotros. La comprensión de una individualidad personalizada en la experiencia de la soledad, que era un paso importante anterior, lleva al hombre a comprender el significado de la ayuda al tratarse de otro ser al mismo nivel que yo, al mismo nivel de persona. Entonces era una comprensión de una individualidad personalizada al principio, a una autoconciencia, una valoración de sí mismo, una comprensión de mi autodominio, pero al final estaba solo. Pero una vez que comprendí la riqueza de mi individualidad, comprendo que esa misma riqueza lo tiene el otro. Y por eso es ese paso pedagógico de reafirmar al otro. Si es carne de mi carne, hueso de mi hueso, quiere decir que la autoconciencia que yo tengo también la tiene el otro. Que la autovaloración que puedo tener de mí también la tiene el otro. Que el poseer mi ser y administrar mi ser también lo tiene el otro. Y toda esa riqueza ahora la compartimos. Y la compartimos siempre en un nivel de persona. Es lo que decía por eso Martin Buber. El tú tiene que ser otro yo que tengo frente a mí. Otro yo con las mismas características, con la misma dignidad que el yo. Solo así nos podamos entender en un verdadero nosotros. Si no nos entienden nosotros. Eso de que obedecen. Eso que lo que yo diga. Y eso lo que yo mando, lo que yo pienso. Eso es lo que se tiene que hacer. No has comprendido nada de lo que significa ser humano. No has comprendido nada. De ahí que el don que ahora viven es entendido como característica de una experiencia personal, como algo propio de la persona. El don se realiza existiendo con alguno y para alguno. Solo y sola expresan por eso lo esencial que es para el hombre la relación de comunión con las personas. No puedo solo, no me entiendo solo, no me identifico solo. Necesito reafirmar a los demás. Y esa es la comunión de las personas. Comunión de personas que se supone antes de la comunión sacramental. Cuando yo voy a comulgar en misa, estoy llegando a la máxima expresión de la comunión, donde quiero decir que al recibir el cuerpo de Cristo no recibo nomás una hostia, sino más como una costumbre, como un rito. No, estoy expresando que quiero, que estoy abierto a la comunión. Y la comunión significa el reconocimiento de Dios y el reconocimiento de las personas, de las demás personas. En el caso de la familia, en el caso de la pareja, el reconocimiento del cónyuge, de la cónyuge. Es el reconocimiento mutuo. Por eso la comunión antropológica antecede la comunión espiritual o sacramental, porque la comunión sacramental es la cumbre de aquello. Celebramos lo que hemos vivido, ese reconocimiento. Y yo pienso que yo estoy bien porque comulgo todos los días, pero no soy capaz de un nosotros que reconoce a los demás y les coloca en su dignidad. Estoy mal, estoy vaciando la comunión. La comunión sacramental está antecedida por la comunión antropológica, porque eso es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es en familia, es en comunión. Por eso no es lo mismo solo que con ayuda. Está solo, perdón, y esta solo es posible cuando se trata entonces de personas. Yo no puedo vivir esa comunión con un perro porque el perro no está a la altura de la dignidad del ser humano. Él no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él es importante el perro en su nivel de perro. La mascota es importantísima en su nivel de mascota, pero no tiene la racionalidad, no tiene la capacidad del amor, no tiene la capacidad de decisión, no tiene la capacidad de administrar su propia existencia, depende absolutamente de otros factores externos. Comunión equivale entonces a existir en recíproco para, para ti, y tú para mí, yo para ti, tú para mí. Ese recíproco para. De un recíproco don, y no es un para nada más de palabra, es porque realmente damos la existencia, compartimos la existencia. Esto favorece entonces la grandeza de la sexualidad desde la persona. Y por eso la sexualidad, la corporalidad, es una expresión de todo el ser, de ese ser preparado para el don. Sexo sin la persona destruye entonces toda la adecuación antropológica. Aislamos un valor, el sexo es un valor importantísimo y no se puede aislar de la persona, de todo el ser,
porque el cuerpo no se puede aislar, el hueso no se puede aislar, es expresión de un ser. Carne de mi carne, hueso de mi hueso, la afirmación de la identidad entre ambos. Es un cuerpo que expresa una persona, no es un cuerpo aislado. De ahí lo grave de aislar el cuerpo de la persona, porque el cuerpo revela un alma viviente que le da vida a este cuerpo y que introduce este cuerpo en un dinamismo de todo el ser, de toda la existencia. Así el cuerpo expresa la feminidad para la masculinidad y viceversa, para la masculinidad que encierra todo el ser, no el cuerpo nada más. Y eso será base entonces, repito, la expresión de la comunión. Así Génesis 2, ese rato Génesis 2, el cuerpo se convierte en testigo de un don fundamental entre dos personas, pero también testigo del amor, del amor con mayúscula. Es decir, estamos hablando del proyecto de Dios. Estamos hablando de lo que Dios construyó. Y si Dios hizo al hombre para el don, para el amor, al compartir la vida para unos otros, todo esto se convierte en expresión de lo que es Dios, porque esto es el proyecto de Dios. Al amor, así con mayúscula, es el manantial de donde ha nacido este donar de la pareja o de una persona a otra persona. En esa comunión de las personas expresada en dos cuerpos, que repito, cada cuerpo expresa un ser, siendo testigos de la fuente de todo amor, que es Dios. La masculinidad, la feminidad, con todas sus expresiones, es decir, el sexo como vivencia de la comunión de las personas, es signo originario del don de Dios. Porque antes de que el hombre se dé a la mujer y la mujer al hombre, Dios se ha dado a nosotros. Y nosotros somos un don de Dios. Nosotros somos un regalo de Dios. Somos un acto de donación libre y profunda de Dios. De aquí nace el significado espontáneo del cuerpo, como un donar creativo que brota del amor, donde el hombre vive la experiencia de un don recíproco, como fin de la feminidad y de la masculinidad. El fin de la masculinidad y feminidad, cuando vamos madurando todos esos aspectos, nos damos cuenta que efectivamente no es una complacencia emocional nada más, no es una complacencia de satisfacción, es la expresión de una vida que se dona, es la expresión de unos otros que se encuentran, que saben donarse y que después se vive como una dinámica creativa todos los días en cada detalle, en las palabras, en los gestos, en el compartir los espacios, en todo lo que encierra una dinámica de familia. Tal don provoca una unidad y llega a ser, dice el Génesis, una sola carne, y lo reafirma perfectamente Cristo. Esa unidad a través de la carne es tan especial que toma una dimensión multiforme. Todo lo que encierra esta donación, esta unidad de una sola carne, porque se dispone uno para el otro y forman esa unidad, toma muchas dimensiones, una dimensión ética, porque esto exige una dinámica de vida ya diferente, porque es este para esta y esta para este, perdón, él para ella y ella para él. Esto encierra una manera de llevar la vida, por eso encierra una dimensión ética, que inclusive Cristo le atribuyó una dimensión sacramental, y por eso el sacramento del matrimonio. Encierra una dimensión ontológica. ¿Por qué? Porque esto marca el ser, marca el ser. El hombre no se entendía a sí mismo, no se identificaba consigo mismo en la soledad. Entendió toda la riqueza de su ser, la grandeza de su ser, cuando reafirmó a la mujer, es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Cuando surgió la humanidad de manera diferente a partir que eran dos. Ahí modificó la comprensión del ser. Por eso la dimensión ontológica. La ontología estudia el ser. Y una dimensión social, ¿por qué? Porque esto implica o expresa toda esta dimensión social de nuestra vida. Un don de uno para el otro que se expresa de manera máxima en el matrimonio, porque es el don de la vida que vamos compartiendo en todas partes, y en todas nuestras acciones y en todas nuestras actividades. Y así podemos sumarle muchos más aspectos, pero señalo estos, son dimensiones que toma el ser humano a partir de el uno para el otro, que nace de esa expresión de la carne. Se da una verdadera comunión entonces encarnada en las personas. Por eso el sexo toma sentido pleno
si está integrado a la plena dimensión del hombre y a la plena comunión de las personas. Nace de esa atracción del hombre y la mujer, se va razonando, se va llevando, se va haciendo un modo de vida, se va haciendo una donación en muchos aspectos, y eso todo eso expresa la grandeza del ser humano. Todo eso expresa la comunión de las personas querida por Dios, y en esa comunión somos imágenes y semejanzas de Dios, porque recuerden, Dios es familia, Dios es Trinidad, Dios implica esa dimensión social siempre, y así el hombre también se va a expresar en su vida. Así la masculinidad y la feminidad son claves en la unidad originaria. Así nace también el sentido de la complementariedad, que queda superada entonces esa soledad originaria, porque hoy hay una complementariedad donde el hombre no está solo, pues tiene alguien que le ayude para comprender su vida, para comprender su existencia, para llevar esa comunión que le da plenitud, para poder entonces dimensionar su ser en esa dimensión social hasta llegar a la comunión. Quiere decir entonces que temas como el ser indisoluble, que es una de las propiedades del matrimonio, la indisolubilidad, quiere decir que esto es una consecuencia necesaria del buen ejercicio de la masculinidad y la feminidad. La indisolubilidad del matrimonio no es una exigencia, no es una tarea, es una consecuencia. Cuando se vive bien la masculinidad y la feminidad en toda su expresión, como expresión de un ser, como expresión de un ser, con su matiz masculino y su matiz femenino, cuando se vive como expresión del ser en esa complementariedad, entonces la indisolubilidad se da porque no hay espacio para otras cosas. De ahí que la infidelidad no expresa ser mucho hombre, mucha mujer, sino todo lo contrario, es todo lo contrario, porque es salirte del ámbito propio del ser, es salirte de tu propia identidad, es tomar caminos y expresiones de vida que no alcanzan, que no son. La indisolubilidad es que nos reafirmamos tanto que no hay chance no, para romper la unidad, no alcanza. Porque nos comprendemos tanto, nos da una comprensión del ser, una complementariedad del ser, que no cabe la infidelidad. Cuando está la infidelidad, quiere decir que comprendimos muy poco, que no entendimos la riqueza del ser, no entendimos los alcances de la feminidad, no comprendimos los alcances de la masculinidad. Igual toda discriminación de un sexo a otro no es signo de la perdón, es signo, no es sino signo de la poca comprensión del significado del propio ser. Cuando el varón discrimina a la mujer, a cualquier mujer que sea, no ha entendido la Oh, humanidad. ah, Cuando, oh, cuando hay una discriminación, repito, de cualquier lado, no se comprendió esa dimensión. Así la soledad ah, facilitó la conciencia personal, oh. así perdón, la soledad No se facilitó la rían, conciencia chiquillos. personal que abre ahora el trato con el otro, en cuanto a otro, como decía Martín Buber. El varón ve al otro yo. Y nace entonces la unidad originaria, argumentada por Cristo, diálogo con los fariseos. El matrimonio no se puede simplemente diluir, no se puede disolver. La comunión significa entonces la ayuda que deriva de existir con otra persona en cuanto persona, no como cosa, no como como un animal, no, en cuanto persona. La persona está siempre por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra circunstancia. Así como unión implica autodeterminación, autoconciencia del propio ser en cuanto humano, pero también ahora con la conciencia de la corporalidad como dimensión del propio ser que facilita la diversidad y el encuentro con el otro o con la otra en el nivel de ese ser. El primer relato, creados hombre y mujer a imágenes y semejanza de Dios. El segundo relato, primero la soledad, para marcar después la importancia de la comunión que forman el hombre y la mujer. Ya en el primer relato ya eran hombre y mujer, pero ahora quiere subrayar la comunión que se logra. Quiere decir que somos imagen y semejanza con Dios, no solo porque somos humanidad o por lo que cada uno ha sido formado, sino también por la comunión de personas. Ahí estamos llamados. Dios es Trinidad,
Y en la comunión somos imagen y semejanza de Dios por la comunión. Cuando yo genero comunidad, cuando yo genero unos otros, entonces soy mucho más parecido a Dios, que es el vida. Pues hasta ahí lo del día de hoy. De esa manera cerramos Génesis con esa riqueza originaria. Este, cerramos Génesis con esta riqueza de la comunión, de la riqueza humana. Y ojalá que eso pues, nos lleve a experimentar y hacerlo esto cotidiano, porque Dios puso unas bases, somos un proyecto de Dios, somos un proyecto de Dios. Y cuando no se jala la vida, no se proyecta la vida de ese proyecto de comunión, donde se comparte la riqueza del ser, el reconocimiento del ser, la dignificación del ser, pues entonces simplemente terminamos usándonos en todos los sentidos. Cuando nos usamos, pues obviamente que quedamos muy lejos de lo que significa un proyecto de matrimonio, un proyecto de Dios, un proyecto de humanidad. Perdón, a lo mejor fue muy rápido, pero es que el tema estaba ahí muy exigente, pero con toda confianza, si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues adelante. Padre, ¿me podría, buenas noches, Buenas de noches. la autodeterminación? No termino de, ya qué significado, pero mejor si me lo explica, Sí, porfis. la autodeterminación es muy sencilla. Dios tiene una naturaleza humana muy rica. Vamos a ponerle cuerpo, alma, y lo que de ahí se suscita de ahí, sentimientos, cuerpo, sentidos, todo lo que significa nuestro componente humano, que es muy rico, de la capacidad de amar, de decidir, de pensar, de todo, hasta de comer y de dormir y de todo, todo eso. Y eso Dios lo puso en tus manos, ten tú, administralo, te lo dio en tus manos. Entonces yo decido al final qué como. Más que nuestra capitana ahí nos está diciendo que comamos bien, que hagamos ejercicio, no me vale gorro, yo como lo que me da mi gana, se acabó, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo soy el que estoy administrando mi existencia. Dios me dio para amar, yo quiero odiar, yo quiero destruir, pero pues, al final tú vas a determinar tu existencia. Tienes la capacidad de autodeterminarte. Todos los días te estás autodeterminando con tus decisiones. Todos los días te estás definiendo con tus decisiones. Yo hoy decido no levantarme, me vale gorro, que tenía clases, pues no voy. O sea, no voy a decir no voy. Yo estoy determinando mis acciones. Y voy a ser responsable, sí soy responsable y que yo así me estoy determinando y es mi vida. Es la capacidad de autodeterminar. Y ahí se manifiesta que somos libres. Ojalá la libertad la usemos y la autodeterminación la usemos para construirnos, no para destruirnos. Dios nos la dio para eso. Yo puedo usarla también para destruirme y para destruir. Qué mal, desde luego, porque Dios me la dio para construir. Pues con esa capacidad que tengo de ser dueño de mi existencia, ahora en el tema de la comunión es la comparto dignamente. Yo me autodetermino o decido esa riqueza que tengo, dimensionarla desde unos otros, como decía Juan Pablo II, Carlos Antigua, en vivir en y con los demás de manera necesaria y de manera digna, de manera digna. Entonces yo me busco a mí mismo, yo me autodetermino a mí mismo, y vale, y no ejerzo esa dimensión social. Entonces, por eso Dios primero quería que comprendiéramos la individualidad para que comprendiendo el valor de la persona, entendamos que ese valor es compartido y se hace lo que llamamos el bien común. El bien común es la riqueza de las buenas decisiones de cada individuo. Ese es el bien común, esa riqueza que generamos. Esa familia es una riqueza muy grande porque es compartir la riqueza individual de cada uno y se abre en ese nosotros. No sé si te confundí más. No, sí, ya, mucho mejor, gracias. ¿Algo más? Son términos que realmente voy poniendo y a lo mejor alguien hace necesario que clarifique algo con toda confianza. Hola, padre, buenas noches. Adelante, Larry. Bueno, ya nada más como para entender bien, usted comentó que en la parte de ya hombre-mujer nos ayudamos a reafirmar nuestra individualidad, pero entonces cuando uno en este No, caso, o a sea, ver, está... no tu individualidad, los alcances de tu ser. Ah, ok. La soledad era reafirmar la individualidad. Por eso es una cuestión pedagógica. Pero mi individualidad no queda completa como individualidad.
La comprensión de mi ser implica individualidad, pero hay que dar un paso a él, nosotros, a nosotros. Si no Ok, doy el paso al nosotros, me quedo aislado, me quedo solo. Y mi vida no se va a comprender nunca. Por eso dice Juan Pablo II, el que no ama, nunca se va a comprender su existencia. Y ese amar significa reafirmar al otro y reafirmarlo en calidad de un ser digno, a la altura de mi ser, como Dios me ha creado, también te creo a ti, a imagen y semejanza de Dios. Entonces la soledad originaria es autoconciencia, autovaloración, autoposesión, autodeterminación. Eso ya lo tengo, pero no basta la individualidad. Ábrete a nosotros. Y por eso, pedagógicamente, después Dios crea a la mujer en ese relato para decir, reafírmala para que te comprendas. Y por eso la exaltación de Adán es una exaltación. Yo siempre he dicho que en el Antiguo Testamento no hay una exaltación más grande que esa. Esta sí es carne de mi carne, esta sí es hueso de mi hueso. Ahora sí ya comprendí mi ser, la reafirmación del otro, cuando afirme al otro. Cada que afirmas a alguien, porque eres amable con él, porque te das a él, porque sirves a él. Y eso lo hacemos en el trabajo, lo hacemos, se hace en la familia, se hace en el matrimonio, se hace en el ir a la calle cuando somos amables. Eso dimensiona nuestro ser. Eso nos pone en otra altura de nuestro ser, porque no nos quedamos aislados. Generamos el nosotros propio de nuestra naturaleza. Somos un proyecto de Dios y somos imagen de Dios. Y también somos imagen de Dios cuando somos nosotros. Qué bueno que preguntaste, Solari, para reafirmar esa parte. gracias. ¿Alguien más? Yo tenía la Padre, mano yo, levantada. sí, Échale, yo. échale. Y los que eligen, pues, como esta vida de la soltería, no a lo mejor el celibato, pero sí la soltería. Y digo, entiendo lo último que dijo, donde, pues, por el hecho de que tú te das y te comprendes con los demás, gracias a eso también existes y gracias también a eso, pues, recibes amor, pero ¿dónde queda ese encontrarse consigo mismo si no te encuentras en el otro como en pareja? Claro, toda decisión tiene que apuntalar hacia un bien superior, toda decisión en nuestra vida, hacia un bien superior. Entonces, la soltería tiene un sentido cuando es consagración, a lo mejor no a una persona en concreto, pero sí una consagración a la sociedad, al mundo, a la iglesia, a otras causas en bien de la humanidad. Ahí es donde tiene sentido la soltería. No es como, perdón que diga la expresión, no es como, qué hueva vivir con alguien, qué hueva, mejor me quedo solo, perdón que diga la expresión. Entonces, no puede ser en esa dimensión. Yo elijo no formar un nosotros con una persona exclusiva, pero sí bajo un proyecto, en bien de un nosotros, en bien de un bien común. Vamos a poner, yo no me pienso casar porque quiero dedicarme a la ciencia, porque quiero a través de la ciencia sacar muchos beneficios para la humanidad. Un proyectazo, es un proyectazo. Yo quiero irme a generar cultura en los niños y quiero trabajar muchísimo por la niñez, por la niñez. Es bajo un proyectazo eso. Yo quiero ayudar a muchas personas vulnerables y puedo aconsejar mucho a eso y por eso, pues no, la idea no es quedarme soltero como para ir ahí sobreviviendo y para tener para comer y para irme de vacaciones más cómodo y así, yo, es que con quién me quiero esta vez, porque no es un plan de egoísmo, de buscarse a sí mismo. Cuando lo proyectas de esa manera, estás equivocado. Está la soltería en el sentido de no buscar unos otros con alguien de manera directa o estable, es porque tienes fines más altos, bien concretos, bien concretos. Tiene un sentido altísimo la soltería. Al final es generar vida, al final es generar amor, al final es generar proyectos también, ¿no? Puede ser, digo, lo natural de un matrimonio es que engendren hijos, que tengan hijos, lo propio. Matrimonios a los cuales por algún motivo no tienen hijos. Pueden tener un proyecto de vida grandísimo, porque Dios no nos dio hijos, pero queremos hacer un proyecto de bien para muchas realidades. Entonces es valiosísimo eso. Qué bueno que estamos juntos
porque juntos nos vamos a apoyar y vamos a idear un proyecto de bien para la humanidad, ¿no? Que ya me voy a amargar porque Dios no nos dio un hijo. Pues no, no puedes amargar. Hay proyectos grandísimos de amor, hay proyectos grandísimos, grandísimos de vida, y qué padre. No nada más como que nos vamos a divertir, qué padre, que no tenemos hijos, y vamos a pasear y vamos a pasar chido y lo que sea, no. Tiene que haber una causa también de fondo, y eso le da mucho más sentido, le da más este contenido. Es cuando comprendemos muchísimo mejor nuestra vida y nuestro ser. No sé si más o menos responda, chico. Sí, padre, gracias. Bien. Maye, como quería regresar. ¿Alguien más? Bueno, pues que están en el YouTube, en el Facebook, bueno, no puedes interactuar, pero bueno, se hagan las preguntas que se vean prudentes y a lo mejor nos sirve a todos. Sean en otros canales. Padre, solamente señalar qué interesante el enfoque que da, sobre todo en este tema tan actual y tan común, sobre la infidelidad, cómo es contra natura y contra el proyecto, ¿no? O sea, creo que queda muy claro de que es hablar también del compromiso, de la determinación y sobre todo de la valoración del otro y sobre todo valorando al otro me valoro yo, ¿no? Entonces, creo que es algo muy profundo ahí. Sí, sí, porque a veces tendemos a darle esa carga negativa como una obligación. Tiene la obligación de ser fiel. No, es que si quiero sacar un proyecto bien, la fidelidad viene en consecuencia. Como decimos, cuando hay un buen amor no cabe otro, así de sencillo. O sea, no cabe otro. Cuando hay un amor completo, real, no cabe otra distracción, ¿no? Y por lo tanto la disolución tampoco en un proyecto de amor no cabe otro proyecto, porque es dar el ser, es comprometer el ser, es tener claridad de compartir el ser, entonces no cabe otro, ¿cómo cabe otro? Es una donación. Y eso tiene que verse como un resultado de hacer las cosas bien, como un resultado. Tienes que verse como una consecuencia, como un fruto hermoso. Hemos disfrutado de estar juntos. O sea, aquí de hablar de infidelidad ni siquiera, ni viene al caso por decir algo, ¿no? Pero sí es una consecuencia de hacer las cosas bien. Sí, porque también digo, ahí entra mucho el papel de, o el tema de la libertad, ¿no? Del albedrío, de la elección, de que nadie, incluso, pues, vámonos al rito del sacramento, ¿no? Que es donde se habla del consentimiento, pues se habla de un acto libre, ¿no? Público, Claro. donde se manifiesta que nadie me obliga, ¿verdad? A elegir mi vida. Y es un acto de amor, la decisión que envuelve la vida, por eso envuelve la vida, envuelve el ser. O sea, no es que, a ver, vamos a casarnos para ser más fuertes económicamente y compramos entre todos una casa y la compartimos. No te cases para eso, pasas un contrato legal frente a un notario donde tú y yo queremos comprar juntos una casa y vamos por partes, por responsabilidades iguales, y lo ponemos en una notaría. ¿Para qué tienes que casarte? Si el matrimonio tiene otro nivel de vida, es otro nivel de vida. Que bueno, vamos a casarnos para ese proyectito así de esta naturaleza. No, hombre, para esos contratos legales el día de hoy te salvan de todo esto. Pues no te salvas, sino más bien no te exigen todo este nivel de vida. Muy bien, Padre Miguel, gracias por la aportación. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, igualmente si alguien después de manera personal quiere acercarnos con Padre Miguel, con un servidor, estamos aquí para escucharles. Y bueno, pues ojalá que eso nos dé muchas luces y entender que esa es la base, ese es el origen. Fue como Dios lo pensó, así fue como Dios lo proyectó. Y como cada palabrita del Génesis que ve la leemos tan deprisa, tiene un sentido tan grande, ¿no? Pero a mí me encanta el Génesis 2 porque tiene esa parte pedagógica donde nos dimensiona. Si se fijan, juntamos Génesis 1, Génesis 2, nos da que somos seres en el tiempo, primer día, segundo día, tercer día. Son mujeres terrenales por muchos motivos. Los puso en el jardín del Edén, es decir, la tierra. Y además al hombre lo formó de la tierra, del lodo, del barro. Pues vivir esa dimensión extraordinaria, pero nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios le infundió su hálito de vida, todo ese toque divino que tiene nuestra existencia. Todo esto en un nosotros, por la pedagogía.
de la soledad y el paso a alguien como él que le ayude, repito, y que le ayude para comprender el ser, para que sea, para que exista, para que sea feliz, para crear un camino de felicidad. Y todo eso se vive desde la persona cuando sabemos reafirmar al otro. En el caso del matrimonio, de un tú a tú, en ese nivel de tú a tú consagrado, estable. En el caso general, abierto a la vida, cada que hacemos un acto de amor, cada que hacemos un gesto de caridad con un hermano, con un amigo, con un vecino, estamos reafirmando esa dimensión del nosotros. Esto es el proyecto de Dios y en todo eso quiere Dios que nos parezcamos a Él, que nos creó a su imagen y semejanza. Pues muchísimas gracias. Alguien nos haga favor de la oración final y pues ojalá que esto nos deje muchas tareas por ahí para sacar adelante. Padre, ¿puedo hacer la oración? Y claro, claro. Pero dinos quién eres, Amado porque Dios, ahí no tienen bien quién soy eres. Tere, soy Ah, Tere Tere. Núñez. Ah, sale Tere, la oración, por favor. Amado Dios, te doy gracias por esta reunión. Te agradezco que hayas estado en el centro de nuestra plática y me des sabiduría para comprender. En el nombre de Jesús, amén. En nombre del En el Padre, nombre del del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muchas Esta liga gracias. que enviamos hoy es la misma liga para dentro de 8 días. Recuerden, 7:40. Hoy estamos espantados que no se conectaba nadie. Bueno, la carta están en Facebook, no los vemos ahí, pero siempre es falta aquí un grupito también en esta manera directa para poder interactuar y lo hace más rico. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Primero Dios. Descansen. Muchas Gracias. gracias, Buenas padre. noches a todos. Adiós, Buenas buenas noches. Hasta buenas luego. noches. Adiós.